dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Bolivia. Aumenta la atención en las calles de Bolivia. El presidente Evo Morales se adjudica el triunfo en las elecciones del pasado domingo. Inicialmente, el Tribunal Supremo Electoral proyectaba un balotaje y tras una interrupción en el escrutinio de casi 24 horas, cambió el escenario, lo que desató el caos en el país. La Organización de Estados Americanos se reunió de emergencia para abordar la coyuntura. Ante la incertidumbre y las irregularidades, se recomienda en este caso a las autoridades realizar una segunda vuelta, independientemente de si Morales tiene los 10 puntos de ventaja por encima de su contendor Carlos Mesa. La OEA argumenta que de esta forma retornaría la paz al país y el árbitro electoral recuperaría la confianza. Los resultados de una elección deben ser creíbles y aceptables para toda la población. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. Debe realizarse una segunda vuelta en Bolivia, como recomienda la OEA. Quiero saludar a esta hora a nuestros invitados de hoy y los invito también a responder brevemente a esta pregunta para iniciar el debate. Comienzo con Claudia Mayón, diputada opositora. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, y decirle al mundo que sí, nosotros estamos de acuerdo porque como bolivianos lo que percibimos es que hay una derrota electoral del movimiento al socialismo. Es decir, que tiene que haber una segunda vuelta, tiene que respetarse el voto de la gran mayoría de los bolivianos que se ha visto reflejada este 20 de octubre en las urnas y que el movimiento al socialismo se niega a realizar esa segunda vuelta. Una pregunta para Adolfo Mendoza, ex senador boliviano. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gran saludo a toda América y al mundo que escucha y ve el canal. Definitivamente tenemos que esperar el resultado final oficial del conteo, pero en este momento podemos señalar que la tendencia ya es irreversible. Hay una diferencia de más de 10 puntos de Evo Morales respecto de Carlos Mesa y por tanto no hay una segunda vuelta. Esto es a partir de los resultados oficiales hasta ahora, pero es necesario esperar el cómputo final para certificar este elemento. Señalar que en este momento se va a una segunda vuelta es un hecho irresponsable que en el fondo no tiene ningún sentido cuando no se conocen todavía los resultados oficiales finales. Saludo a esta hora también a Juan Pablo Lolé, es el director del Centro de Estudios Políticos Estratégicos Internacionales, y lo invito a responder esta pregunta. ¿Debe haber una segunda vuelta presidencial en Bolivia como recomienda la OEA? Bueno, yo supongo que los observadores de la OEA, cuando hacen esta formulación, por algo en general cuando se nombran observadores, nunca los observadores actúan si no es con el consentimiento del país en donde van a actuar. Este es un primer punto. El segundo punto es que si ellos consideran que para la transparencia del comicio electoral lo mejor sería convocar una segunda vuelta, deben de existir los argumentos para que eso sea posible. Y ahora hago una reflexión personal. Si esto no se ha hecho, ¿por qué se suspendió el acto electoral una vez
que se informa lo producido, se dice que el oficialismo ganó por la diferencia adecuada. Entonces, claro, ahí entra un proceso de incertidumbre, lo cual hace que para quienes creen que el proceso no es transparente y que es irregular, les da argumentos. Y para los que promueven la idea de que el conteo tiene que ser hasta el final, también les da argumentos porque tiene que ver con el resultado numérico. Ahora, entre el número y las presunciones hay un lapso de 24 horas que eso ha quedado en un vacío, y ese vacío es el que no se resuelve. Esta es mi impresión personal. Bien, en medio de la convulsión social en Bolivia, la misión de observadores de la OEA pidió una segunda vuelta electoral independientemente de los resultados. El jefe de la tarea, Manuel González, afirmó que ante las irregularidades presentadas durante el proceso electoral, que han derivado en manifestaciones violentas y en denuncias de fraude por parte de la oposición, el Tribunal Supremo Electoral debería tomar en cuenta esta recomendación y realizar un balotaje. Por su parte, Evo Morales, quien busca su cuarto mandato, denuncia un golpe de Estado y se atribuye la victoria en los comicios del pasado domingo. Sin haber terminado el escrutinio oficial, el presidente Evo Morales aseguró ser el vencedor de los comicios presidenciales en Bolivia. Ya ganamos en la primera vuelta. Y no fueron precisamente las autoridades del Tribunal Supremo Electoral las que informaron los resultados parciales de las votaciones. Falta todavía computarse 1.58%. Y nuevamente quiero decir, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, es voto de áreas rurales. Dijo que respetará los resultados, inclusive si se llegara a registrar algún cambio en la tendencia. Si el resultado final dice que vayan a segunda vuelta, vamos a ir. Y si la segunda vuelta dice que no hay segunda, el cómputo oficial dice que no hay segunda vuelta, vamos a respetar, vamos a defender. También aprovechó para arremeter contra el opositor Carlos Mesa. Gracias a esta campaña, a estas elecciones, Carlos de Mesa, repito nuevamente, no solamente ha sido un cobarde, sino un delincuente. La OEA también fue blanco de las críticas del mandatario indígena luego de que el organismo regional instara a celebrar una segunda vuelta. No quiero entender que la misión de la OEA ya está con golpe de Estado. Y no sé si ayer me entendieron. Es un golpe de Estado interno y externo. Empezaron los enfrentamientos. El pronunciamiento del mandatario ocurre en medio de la creciente ola de indignación social contra el gobierno en las principales ciudades del país y las denuncias de fraude, luego de la paralización temporal del conteo rápido luego de los comicios. Entre tanto, Carlos Mesa, candidato presidencial opositor, anunció la formación de una alianza política para presionar al gobierno en la realización de una segunda vuelta electoral. Advirtió que hubo fraude en el proceso electoral y pidió a la comunidad internacional evitar que Evo Morales, quien ya se dice ganador, lleve a Bolivia a una dictadura. El presidente ha vulnerado la Constitución sistemáticamente y quien viola el Estado de Derecho y quien viola la democracia a través de su habilitación como candidato ilegal, entre otras varias cosas, y promotor de un fraude, es el presidente Morales. Y durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la mayoría de países manifestaron su preocupación ante el inexplicable cambio de la tendencia en el conteo de votos en Bolivia. Aseguraron que la falta de claridad en los resultados mina la confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Estados Unidos rechaza claramente este intento del tribunal por menoscabar la democracia en Bolivia, con lo cual, una vez más, llamamos al TSE para que actúe para restablecer la credibilidad del gobierno. Lo mencionado en el informe preliminar de la misión de observación electoral nos debe llenar de preocupación por la falta de garantías y la notoria pérdida de confianza en ese proceso electoral. Revisemos ahora qué dice la Constitución de Bolivia sobre la segunda vuelta electoral.
El artículo 166, en su inciso primero, señala que será proclamada a la presidencia y vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Al inicio del programa escuchaba decir a Juan Pablo Lolé que si hay dudas deben haber pruebas del supuesto fraude o de irregularidades. Y eso se lo quiero preguntar a Claudia Mayón. ¿Hay pruebas del supuesto fraude? ¿Hay pruebas de la manipulación de resultados? ¿Hay prueba de la interferencia de manos externas en el proceso electoral como tal o de conteo de votos? Por supuesto que sí, la prueba más clara es que se paralizó el conteo rápido, pero no solo eso, se han encontrado vehículos con maletas enteras, con actas, con papeletas que estaban marcadas a favor del movimiento al socialismo. Eso ha ocurrido en Chuquisaca, ha ocurrido en Oruro, en La Paz, sede de gobierno. Hay fraude en Bolivia. Y lo peor de todo es que al escuchar al ex senador Adolfo Mendoza hablar de que se debería esperar el conteo final, hoy al mediodía el presidente Evo Morales se ha autoproclamado como ganador de estas elecciones. Eso nos lleva a pensar que en Bolivia se ha instaurado un régimen dictatorial, un régimen que no soporta la derrota en las urnas, que al igual que el 21F, cuando ganó la mayoría de los bolivianos al votar por el no, al movimiento al socialismo y al presidente Evo Morales no le interesó este voto mayoritario. Es decir, que a partir del 2016 no existe respeto por el soberano, no existe respeto a esta constitución política del Estado. Es por eso que más 9 departamentos están movilizados, hay paro, hay bloqueos para hacer sentir el clamor de los bolivianos, que exigimos se respete el voto en las urnas y exigimos una segunda vuelta. Ex senador Mendoza, si no hay resultados definitivos, como dice usted que debe esperar no solo Bolivia, sino el resto de la comunidad internacional para poder emitir comentarios, como es que el presidente Evo Morales, como dice la diputada Claudia Mayón, se declara y se autoproclama ganador en estos comicios? Eso vale para el presidente Evo Morales, pero también vale para la misión de observación de la OEA, porque la misión de observación se ha pronunciado llamando a recomendar para una segunda vuelta cuando todavía el conteo de los votos no ha finalizado. Esta actitud de la comisión de observadores entonces también deja mucho que desear. Lo mismo ocurrió con el candidato que llegó en segundo lugar, Carlos Mesa, que se pronunció a favor ya de una segunda vuelta, conociendo únicamente el 83% de los votos del conteo rápido en Bolivia. Para hablar de estos temas hay que ser objetivos y tener la información completa. Primero, no se ha presentado ningún elemento para demostrar un fraude. Segundo, después que se cierran los sobres en cada mesa de votación en Bolivia, las papeletas se descartan e incluso sirven para el ámbito educativo, para hablar de elecciones con los estudiantes. Lo que vale ya es el sobre sellado, lacrado, y del cual tienen copia todas las organizaciones políticas, los notarios electorales, los jurados electorales. Por tanto, se tienen que presentar pruebas que hasta ahora no se presentaron. En tercer lugar, la recomendación de la misión de observación de la OEA no solamente que se adelanta a los hechos, sino que además manifiesta algunos elementos que no necesariamente corresponden a los datos objetivos. Parte del equipo técnico de la misión de la OEA tenía conocimiento del por qué se suspendieron los resultados durante 24 horas.
Lo dijo ayer el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, que lamentablemente renunció, pero también lo han afirmado otros observadores internacionales. La OEA tenía conocimiento de las razones por las cuales se suspendió públicamente el conteo, aunque no se suspendió el conteo mismo. Es más, ellos tenían el conocimiento que a eso de las 12 de la noche el conteo rápido ya llegaba al 95.63% y daba una brecha de más de 10 puntos de ventaja a Evo Morales. Por estas razones hay que tener, para opinar, la información completa. Es más, el hecho de sugerir algo como la segunda vuelta sin haber concluido el conteo final es terriblemente irresponsable y no tiene absolutamente nada que ver con la normativa ni con la Carta Interamericana, que en uno de sus artículos señala que la misión tiene un carácter estrictamente técnico y de asesoramiento y no puede ser de carácter vinculante. La información completa nos indica que no hay pruebas de fraude, que no existe ningún elemento que ponga en duda los resultados oficiales que hasta ahora tenemos. Ahora, quiero darle la palabra a Juan Pablo Lolé, es el director del Centro de Estudios Políticos Estratégicos Internacionales, ex embajador de Argentina ante la OEA. En medio de toda esta discusión, que es electoral, que si hay los votos, que si Evo Morales tiene el 10% que manda la ley para poder, de ventaja sobre el otro candidato para poder ser reelegido en primera vuelta, porque no tiene más del 50%. La otra alternativa es que tenga una ventaja de 10%, es lo que se está reflejando hasta ahora. Falta un porcentaje muy poco por escrutar, pero mientras se da esta discusión, que es técnica, que es política, sale otro fantasma o otra arista en todo esto, y es que Evo Morales dice: hay un golpe de Estado en proceso en contra de la democracia de Bolivia, y por otro lado, los opositores a Evo Morales dicen: Evo Morales se quiere instaurar una dictadura en Bolivia. ¿Usted qué análisis hace de este momento tan tenso que se vive en Bolivia? Bueno, yo creo que uno de los problemas que genera obviamente un proceso electoral que está cuestionado es que dos partes se adjudican, no sé si la victoria, pero el procedimiento de cómo se llega a la victoria. Y aquí los argumentos valen tanto de un lado como de otro. Y esta es la crisis que provoca. Y la democracia no está para provocar crisis en los comicios. La democracia se legitima con los comicios. Y como las democracias se legitiman con los comicios, nosotros estamos retrotrayendo las democracias a la década de los 80, cuando las hemos podido recuperar con mucho esfuerzo y en algunos países con mucha sangre y dolor. Entonces, mi impresión es que el punto que se discute aquí es cuál es la transparencia que la democracia tiene que ofrecer al pueblo que de buena voluntad vota, ya sea para uno o para otro. Y lo que debe ofrecer es la confianza. Cuando se quiebra la confianza, la democracia entra en una crisis. Bien, quiero invitar a esta hora a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en pantalla. La pregunta de hoy: ¿debe realizarse una segunda vuelta en Bolivia como recomienda la Organización de Estados Americanos? Ahí está la pregunta en pantalla. Pueden responder, pueden enviar sus comentarios con la etiqueta numeral Zoom Bolivia. Tiempo para la primera pausa para comerciales. En Zoom a la noticia, ya regresamos. La Organización de Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades bolivianas a garantizar la transparencia del proceso electoral. Frente a este proceso electoral, urgimos a todos los líderes políticos y sus seguidores a reducir las tensiones y abstenerse de actos de violencia y seguir los medios legales para una resolución de la disputa electoral. Llamamos a todos los bolivianos a ejercer la prudencia y mantener su espíritu cívico demostrado en la participación de estas elecciones. La Unión Europea también se pronunció a través de la alta representante para la política exterior del bloque, Federica Mogherini. Afirmó que la abrupta interrupción del recuento de votos debe ser investigada y pidió además a todos los sectores evitar la violencia en las calles de Bolivia.
Y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó que no reconocerá los resultados en Bolivia hasta que la Organización de Estados Americanos los convalide. Entre tanto, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, también se refirió a la tensión en Bolivia, respaldó a su aliado histórico, Evo Morales, y habló de una presunta conspiración contra el mandatario indígena. A todos los movimientos sociales y movimientos políticos a acompañar en este momento difícil al presidente reelecto Evo Morales Aymá. Alzar la voz del mundo contra el golpe de Estado, contra la violencia de la derecha y por el respeto a la victoria legítima del presidente Evo Morales Aymá. En el bloque anterior escuchábamos a Juan Pablo Lolé decir que las democracias se legitiman precisamente con las elecciones. Y quería preguntarle sobre este punto a Adolfo Mendoza, ex senador de Bolivia. ¿Por qué no está ocurriendo esto en Bolivia, toda vez que vemos que en las calles hay ciudadanos gritando fraude? Se legitiman con las elecciones, pero no solamente en la calle están bolivianas y bolivianos gritando fraude, que eso sucede en varios procesos electorales, sino que al mismo tiempo hay gente en la calle masivamente señalando que es un festejo democrático el que debemos tener en Bolivia. Y es gente que está festejando la democracia en Bolivia. ¿Y por qué está festejando esta gente la democracia en Bolivia? Yo nada más voy a leerles un dato de lo que ocurre ahora con los resultados preliminares del cómputo oficial. Existe una diferencia de más de 650,000 votos entre el primero y el segundo, de un padrón de 7 millones y donde los votos válidos significaron 6 millones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el margen no es mínimo. Existe en este momento, en términos porcentuales, 10.38% de ventaja para Evo Morales. Más de 650,000 votos. Si eso lo trasladamos, por decir de manera imaginativa, a una segunda vuelta y se dirime por un par de votos, el resultado sí sería evidentemente, en ese caso, estrecho, pero en este caso no lo es. Yo quiero referirme también a ver cómo se legitiman las elecciones con la actuación de los actores que observan estos procesos. La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 23, déjenme leer lo que dice, brinda asesoramiento o asistencia, no dictamina elecciones. Es decir, que el trabajo de la misión de observación electoral es de naturaleza técnica y no vinculante. Lo que ocurrió con la misión y también con las desatinadas declaraciones de algunos candidatos, con los adelantos, venga de quien venga, de estos resultados y la evidente mala comunicación del Tribunal Supremo Electoral, es que todos estos actores en el fondo influyen en el ambiente electoral. Pero en el caso de la OEA, la misión de observación trastocó la imparcialidad y la neutralidad de dicha comisión y eso sí interfirió en el proceso democrático. No solamente es un asunto de lograr la legitimidad a través del voto, sino también las acciones de las entidades que están allí en juego. En el fondo, no puede deslegitimarse un resultado en primera vuelta. En todo caso, habría que repetir toda la elección y anular la elección. Pero este no es el caso. Señalar que debe haber una segunda vuelta sin que se establezca con los resultados finales esa figura, la segunda vuelta, es un contrasentido democrático. Eso sí es atentar contra la democracia. En este momento, recalco, la diferencia es de más de 10 puntos, lo que significan más de 650,000 ciudadanos que también están festejando democracia en las calles. Quiero escuchar ahora a la congresista Claudia Mayón, es diputada opositora en Bolivia. ¿La OEA interfirió en el proceso democrático, como dice el señor Adolfo Mendoza?
Mira, primero quiero decirle que en toda la intervención del ex senador Adolfo Mendoza vemos un ataque a los miembros de la OEA, cuando en el discurso del Movimiento al Socialismo y del propio presidente Evo Morales se hace un ofrecimiento para que Luis Almagro llegue hasta Bolivia y la OEA pueda realizar una auditoría. Es decir, que el Movimiento al Socialismo, sus militantes, tal como lo escuchamos al ex senador, tienen un doble discurso. Por otro lado, hemos visto que en época de campaña el partido oficialista ha invitado a Luis Almagro, han hecho que este señor baile con militantes, pero además con personas que están involucradas con presuntos hechos de narcotráfico. Se le colgó incluso una guirnalda de hoja de coca. Es decir, que cuando le conviene al partido oficialista, hablan bien de la OEA, lo utilizan, pero cuando ven o escuchan una recomendación de los observadores, lo que dicen es que ha habido, o que más bien ellos se han equivocado, que no es así, que deberíamos esperar los resultados finales. El ex senador también habla de que para opinar hay que ser objetivos, hay que tener información. Por supuesto que los militantes del Movimiento al Socialismo, él como ex senador, tiene la mejor información porque su partido ha cooptado a los órganos del Estado, porque en Bolivia tenemos un Tribunal Supremo Electoral que es afín al partido oficialista, que es sumiso, que responde a los designios de Palacio de Gobierno. Esa es la realidad que se vive en Bolivia. Cuando se habla de que también hay otros bolivianos que están hablando, festejando una supuesta democracia. No es así, porque hablamos de funcionarios públicos, de personas a las que se les obliga a salir a las calles, se les obliga bajo presión, con fichitas, amenazándolos que pueden quedarse sin trabajo. Esa es la realidad. Eso es lo que se ha instaurado en nuestro país y lo sabe el ex senador Adolfo Mendoza. Por eso es que el presidente Evo Morales no ha podido llegar a las efemérides de los 9 departamentos del país porque no soporta escuchar que Bolivia le dijo o no. De esa manera es que ellos han controlado a diferentes instituciones en nuestro país y hoy se niegan a escuchar el clamor de los bolivianos, tal como ha sucedido el 21F. Ellos no respetaron su propia constitución, no respetaron el artículo 168 y por encima del voto popular, del voto del soberano, hoy se autoproclaman como ganadores. Por eso es que estamos movilizados, por eso es que hay paro, por eso es que hay bloqueos y por eso es que hoy denunciamos ante el mundo entero que en nuestro país se pretende instaurar una dictadura. Senador, ese es un precedente negativo. De alguna manera no haber escuchado al pueblo boliviano que le dijo en el 2016 al presidente Evo Morales, no queremos más verlo postulado como candidato. Y parte de esa decepción que sienten hoy quienes están en la calle reclamando transparencia y anunciando fraude, están apegados a eso, a que Evo Morales no debió ser candidato, según lo que manda la Constitución de Bolivia. La pregunta sobre el referéndum del 2016 era en torno a un cambio constitucional, pero no crucemos en este momento agua con aceite. Estamos hablando de un proceso de elección presidencial hoy, ahora, este mes. Y para eso no existe ninguna información que nos indique claramente que existió un fraude. Para eso tenemos los datos que ya los conocía la misión de observación de la OEA, del por qué se interrumpió por un tiempo la emisión pública de los resultados. Para eso es que tenemos ahora casi ya finalizando el conteo de las elecciones, 2.865.000 ciudadanas y ciudadanos que votaron por Evo Morales y 2.200.000 que votaron por Carlos Mesa. Tenemos, sin embargo, que llamar en este momento a mantener una paciencia, a mantener una actitud serena, porque nadie, desde el propio presidente hasta el último boliviano y boliviana, puede invitar a hechos de confrontación. Por eso es que cuando yo critico a la
misión de observación de la OEA, lo estoy haciendo en el marco de la interferencia que generó respecto de el proceso electoral boliviano. Y no es tener un doble discurso, es ser absolutamente objetivo. Una cosa es invitar a que se haga la auditoría y se verifique voto a voto, y otra cosa es que alguien se anime a decir, usted haga esto, no responda a esto, vaya a una segunda vuelta o no. Eso sí, ya es una interferencia. Y no lo digo yo, lo dijo también parte de la delegación de países que asistieron ayer a la reunión extraordinaria de la OEA. Lo dijo la embajadora mexicana con todas sus letras. Por tanto, la decisión que se discute en la Organización de Estados Americanos no puede tener un efecto ni vinculante y tampoco puede interferir sobre la soberanía boliviana. Se equivoca en ese sentido el señor Macri y veamos cómo le va en las elecciones del domingo próximo. Antes de la pausa quiero escuchar a Juan Pablo Lolé, porque pasa en algunos puntos de América, en algunas democracias, entre comillas, de América, pasa que se niegan los gobiernos de esos países a ser escrutados en tema electoral. Pasa en Venezuela, pasó alguna vez en Ecuador, pasó, por ejemplo, en Nicaragua, si se puede llamar democracia, y pareciera que está pasando en Bolivia. No, Bolivia no ha dicho, no me escruten, porque ha invitado a la OEA, ha invitado a la Unión Europea, pero le causa escozor que le metan la lupa de alguna manera en profundidad a los procesos electorales. Mire, yo tengo una opinión bastante sistémica. Yo creo que la lucha por la democracia, que cuando había dictaduras militares en la década de los 70 y los 80, fue en el marco de la Guerra Fría. Y hoy hay una especie de recreación de la Guerra Fría en América, después que se cayó la cortina de hierro en que Rusia es capitalismo de Estado, que China es doblemente capitalista y comunista. Hay una visión en la izquierda de América Latina que se ha modificado y hay una tendencia a querer perpetuarse en el poder. El ejemplo más claro de esto es Cuba. Cuba no hay elecciones, hay una reiteración del Partido Comunista de una especie de asamblea popular donde siempre se convalidan nuevas autoridades o se convalidan las presentes. Esto ha conllevado a que en América Latina no nos ayornamos, vivimos del pasado y de un pasado frustrado, porque lo real es que no se ha podido modificar ni con los gobiernos de derecha ni con los gobiernos de izquierda los niveles de exclusión y los niveles de concentración de riqueza. Y esto supone que hay una clase política latinoamericana que debiera repensar América Latina, porque estamos en estándares muy bajos de participación de los sectores más marginales de la sociedad en la riqueza. Y hay un porcentaje muy pequeño que acumula cada vez más riqueza. Cuando eso se produce en América Latina, se producen estas crisis. Y la crisis de legitimidad de las democracias se recuperan y se restablecen sobre todo con la alternancia, no con la perpetuación en el poder y tampoco con la militarización del poder democrático. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Que hay que repensar la democracia en América Latina en beneficio de nuestros pueblos y no en beneficio de nuevas oligarquías.
Invitar nuevamente a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La pregunta de hoy, la reiteramos, ¿debe realizarse una segunda vuelta en Bolivia, como recomienda la OEA? Pueden enviar sus comentarios con la etiqueta Zoom Bolivia. Tenemos ya reacciones en Twitter. Este es el comentario que nos hace Luis Rivera. La OEA preocupada, eso ya pasó en Venezuela y ahí está el delincuente Maduro. También nos llega la opinión de Michel Alejandro, dice, ¿por qué será que el socialismo de Evo coincidencialmente tiene los mismos problemas en votaciones? Además, tiene las mismas excusas que el de Venezuela. Puras políticas de Estado, es decir, la misma corruptela. Ahora sí, de nuevo a la pausa y ya regresamos con más aquí en Zoom a la Noticia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la administración de Evo Morales que garantice la seguridad, la integridad y la libertad de expresión de los manifestantes que están ahora mismo en las calles. El ente autónomo de la OEA condenó además a todos los actos que han puesto en peligro la vida de los ciudadanos. El presidente Morales declaró estado de emergencia ante los desmanes que dejan hasta ahora al menos 19 heridos y 30 personas detenidas. Mientras tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viajes a Bolivia tras las intensas protestas. Se recomendó una mayor precaución debido a los disturbios y advirtió a los ciudadanos de que tengan planeado viajar al país suramericano sobre las manifestaciones, las huelgas, barricadas y marchas recurrentes en las principales ciudades del país. Quiero preguntarle a Claudia Mayón, diputada opositora, además politóloga. A estas alturas, donde la duda sigue creciendo, donde el grito de fraude se escucha cada vez más con mayor fuerza en las calles, ¿qué aspira la oposición? ¿Una auditoría completa del proceso electoral? ¿Van a impugnar el proceso? ¿Este proceso cuánto podría durar? En fin, ¿cuál es el camino a seguir para la oposición ahora que el presidente Evo Morales prácticamente dijo, ya volví a ganar? La esperanza está puesta en los jóvenes, en las mujeres, en esos nuevos liderazgos autoconvocados, en esos jóvenes que salen a las calles todos los días de manera pacífica para hacer escuchar su voz, para pedirle de la manera más clamorosa y respetuosa al movimiento al socialismo que respete el voto del soberano. No vamos a permitirle al movimiento al socialismo que entierre la voluntad popular tal como lo hizo con el 21F. Hoy estamos firmes, más unidos que nunca. La unidad está en las calles y no vamos a claudicar hasta que el movimiento al socialismo declare que hay una segunda vuelta. Todos los ciudadanos que hemos hecho el control electoral, tenemos videos, fotografías, información de dónde salieron los vehículos que al principio de la entrevista decía con maletas, con actas, con papeletas marcadas a favor del partido oficialista. Lo estamos denunciando y lo que pedimos es que los organismos internacionales tomen nota de lo que está pasando en Bolivia. No queremos ser otra Venezuela ni Cuba. Lo que se ha instaurado en el país es que aquel que piense al mal llamado, o igual o de diferente manera al mal llamado proceso de cambio, tiene un proceso judicial. Se ha judicializado la política en nuestro país. Tienen procesos. Esa es la manera de hacer que ningún boliviano pueda hacer escuchar su voz. Eso es lo que el movimiento al socialismo ha instaurado en nuestro país. No permite que existan personas que denuncien. Y hoy la esperanza está, reitero, en las calles, en las nuevas generaciones, en esos hombres, en esas mujeres que no le van a permitir ni le van a perdonar al movimiento al socialismo que nuevamente se haga la burla de nuestros votos. Quedan 40 segundos para Adolfo Mendoza en esta parte del programa, ex senador de Bolivia. ¿Cómo debería responder el presidente Evo Morales a este reclamo de los sectores de oposición que están gritando fraude en las calles? Llamando a la serenidad, llamando a la paciencia hasta escuchar el informe final del conteo oficial de los votos. Lo que corresponde también es que todas y todos estemos con ese espíritu de pacificación y de no llamado a la violencia. Esto también vale para los candidatos de la oposición. Queda claro a estas alturas que
no se han presentado denuncias formales de fraude, no hay absolutamente nada de aquello. El proceso sí goza de buena salud, a pesar de la mala comunicación del Tribunal Supremo Electoral, que ya hay una tendencia a cerrar esta elección en primera vuelta y, sobre todo, es necesario que en democracia aprendamos a aceptar los resultados. Un apunte final, Carlos Eduardo, para cerrar. Lo que vivimos no solamente en Bolivia, sino en América Latina y tal vez a nivel mundial, es una discusión sobre los diversos sentidos que ahora adquiere la democracia. Y eso, evidentemente, exacerba a veces un poco los ánimos. Entonces hay que entender lo que sucede en Bolivia como parte de una discusión sobre los nuevos contenidos de la democracia. Por eso yo celebro que usted, Carlos Eduardo, haya invitado a una mujer, a una representante del Parlamento en Bolivia a un debate, porque normalmente en estos debates públicos se invita a puro hombres y se evita la presencia de las mujeres, que esto le da un contenido cualitativo a la propia democracia. Yo celebro que la diputada esté allí en cámaras, porque esto le pone un otro ingrediente a estos sentidos de democracia, que es el concepto de democracia paritaria. Tengo que hacer la última pausa para comerciales aquí en Zoom a la Noticia. Ya regresamos. Llegamos al final. Quiero agradecer a Claudia Mayón, diputada opositora en Bolivia, a Adolfo Mendoza, ex senador de Bolivia, y a Juan Pablo Lolé, director del Centro de Estudios Políticos Estratégicos Internacionales. Nos acompañó desde Argentina. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Tengan todos una feliz jornada.